personalizando la virtualización de datos. En este video aprenderá cómo integrar un proceso Visagi con una fuente externa de datos, configurando la virtualización personalizada Visagi para obtener información, almacenándola en el modelo de datos del proceso, o para enviar información para almacenarla en la base de datos externa. Para ilustrar esto, vamos a usar el siguiente ejemplo. Un banco tiene un proceso de solicitud de productos que inicia con el registro de la información del cliente. Luego, avanzando en el proceso y en la actividad completar solicitud, se debe seleccionar un proveedor para entregar los productos. El banco tiene un conjunto de proveedores que realizan esta tarea, y la información de estos es almacenada en el sistema ERP. Por tal motivo, el proceso debe usar y presentar como suya la información de los proveedores en actividad completar solicitud. Tenga en cuenta que un proveedor puede ser registrado o actualizado en cualquier momento. Por tanto, con la funcionalidad de virtualización personalizada, si desde el proceso se usa la información, esta es obtenida o consultada por demanda desde la base de datos externa. Y si la información es modificada, es enviada automáticamente a la base de datos externa. Para obtener la información de los productos, vamos a configurar la virtualización personalizada de Visagi usando el método estándar para configurarla manualmente. Ahora vamos a configurar la virtualización. Por tanto, vaya a la vista de módulos y seleccione el menú Sistemas. Primero debemos crear un nuevo sistema que represente el sistema real que Visagi integrará. Por tanto, seleccione la opción de Nuevo Sistema. Una nueva ventana se visualiza. Configuremos en esta el nombre del sistema como sistema ERP. Luego seleccionemos la opción Habilitar entidades virtuales y replicación para este sistema. Ahora demos clic en el botón OK para crear el sistema ERP. Dentro del sistema ERP creado, seleccione Proveedores y luego seleccione la opción Nuevo proveedor para definir la metadata necesaria para establecer la conexión con la base de datos externa. Una nueva ventana se visualiza, y en esta debemos configurar el nombre para el proveedor de datos y la funcionalidad específica de Visagi que vamos a utilizar. Configuremos el nombre como SQL ERP y desmarcamos la opción Habilitar replicación para este proveedor. Es decir, solo la opción Habilitar entidades virtuales para el proveedor debe estar seleccionada. Ahora seleccionamos el tab Entidad del proveedor y librería. Por defecto, Visagi puede establecer conexión con bases de datos de SQL Server u Oracle. Pero en este ejemplo, necesitamos conectarnos con una base de datos MySQL. Por este motivo, debemos desarrollar una librería de componentes implementando en esta dos interfaces de software que provee Visagi. Para este ejemplo, el componente ha sido desarrollado, por tanto, vamos a revisarlo y a entenderlo. El componente debe contener dos clases como mínimo. Una de estas clases es implementar la interfase de software llamada iProviderVirtualDA. En general, esta clase debe implementar los métodos y la lógica de estos para establecer y cerrar la conexión con las bases de datos de MySQL. Observe todos los métodos que se deben implementar. Estos están relacionados con el transporte de datos. Por esta razón, la clase debe ser referenciada en la configuración del proveedor de datos de la virtualización personalizada de Visagi Studio. Finalmente, uno de los métodos más importantes de esta clase es OpenConnection. Observe que en este método se tiene implementada la lógica para abrir la conexión con la base de datos de MySQL, tomando de los parámetros entregados por Visagi los valores del servidor, bases de datos, nombre de usuario y contraseña. Luego, con estos valores, establece la conexión. Ahora volvemos a Visagi Studio para configurar este componente y su clase de proveedor de datos. Ahora seleccionamos la opción Nuevo ensamblado. Una nueva ventana se visualiza, y allí debemos configurar el nombre y espacio de nombres del componente. También debemos dar clic en el botón Seleccionar ensamblado para registrar y cargar el archivo TLL. Demos clic en el botón OK para registrar el componente. Ahora debemos hacer referencia a la clase del proveedor de datos del componente registrado. Por tanto, demos clic en el botón Nueva clase. Una nueva ventana se visualiza, y allí debemos registrar el nombre de la clase. Tenga en cuenta que este nombre debe ser idéntico al nombre de la clase del componente. Demos clic en el botón OK para registrar la nueva clase. Ahora podemos avanzar. Demos clic en el tab Opciones del proveedor de desarrollo. Ahora demos clic en el botón Metadata y configuremos los metadatos de conexión de la base de datos. Tenga en cuenta que los nombres de las propiedades de los metadatos deben ser idénticos a los nombres configurados en el código del componente, ya que en la ejecución Visagi tomará esta metadata y la enviará al componente para establecer la conexión.
Demos clic en el botón OK para finalizar la creación del proveedor de datos. Ahora, dentro del proveedor creado, seleccionamos la opción Entidades virtuales y luego, dando clic derecho, seleccionamos Nueva clase de virtualización. Una nueva ventana es visualizada y allí debemos configurar la clase de entidad del componente registrado en la creación del proveedor de datos. Sin embargo, antes de hacer esto, vamos a entender el código más relevante de esta clase. La clase de entidad es la responsable de realizar las sentencias SQL específicas sobre la base de datos, al igual que en la clase del proveedor de datos. Esta entidad también debe implementar una interfase de software específica que es proveída por Visagi. Observe que esta clase contiene varios métodos, y cada uno ejecuta una sentencia específica para obtener o almacenar datos. Uno de los métodos más importantes es getEntityInstance. Por tanto, vamos a entender qué hace este método. Este método recibe 4 parámetros. Nombre de la tabla a consultar. Un arreglo con los nombres de las columnas de la tabla para ser usadas en la condición de la consulta. Un arreglo con los valores de las columnas en el mismo orden del primer arreglo. Y el último parámetro, un arreglo con los nombres de las columnas a ser seleccionadas en la consulta. El código implementado toma estos parámetros y dinámicamente crea una sentencia select, retornando el resultado en un dataset. Tenga en cuenta que se debe implementar la lógica de todos los métodos, por tanto usted podría implementar el manejo de los datos que desee. También tenga en cuenta que dependiendo del manejo de los atributos en el proceso, Visagi tomará dinámicamente los nombres y los valores e invocará uno de estos métodos. Ahora volvamos a Visagi Studio y configuremos esta clase. Seleccionemos el ensamblado configurado previamente. Ahora demos clic en el botón Nueva clase para así registrar la clase revisada. Registre el nombre de la clase como CMySQLEntity. Ahora seleccionemos la clase creada y luego seleccionemos la opción Agregar entidad a la virtualización. Una nueva ventana es visualizada y en esta debemos mapear manualmente la entidad Visagi con la tabla externa y luego configurar el atributo utilizado para identificar cada registro como único. Por tanto, mapeamos la entidad proveedor producto con la tabla proveedores. Luego seleccionamos número de identificación como la llave de negocio. Un tiempo de caché puede ser configurado para especificar cuánto tiempo va a ser válida la información en el proceso. Cuando el tiempo se cumpla y la información sea usada, Visagi sincronizará de nuevo esta información. Cuando el tiempo es 0, cada vez que la información sea utilizada, será sincronizada. Aquí Visagi visualiza los atributos de la entidad y sus columnas correspondientes en la tabla externa. Demos clic derecho sobre la entidad proveedor producto y seleccionamos Adicionar atributo a la virtualización para mapear el atributo con la columna correspondiente de la tabla externa. Para este ejemplo, el atributo nombre tiene que ser relacionado con la columna nombre compañía de la tabla externa. Por tanto, configurémoslo. Tenga en cuenta que debemos hacer este mapeo por cada atributo que queramos sincronizar con la tabla externa. Por tanto, pueden existir atributos no virtualizados en una entidad virtualizada. Esto significa que Visagi mantendrá los valores del atributo no virtualizado solo para el proceso. Para identificar cuáles son los atributos no virtualizados, trate de adicionar un nuevo atributo a la virtualización, y en el combo aparecerán solo los atributos de la entidad que aún no han sido virtualizados. Para este ejemplo no estamos sincronizando el atributo email. Esto significa que los valores registrados para el email de los proveedores solo existirán para el proceso de solicitud de productos. Hasta aquí la configuración necesaria para integrar un proceso Visagi con una fuente de datos externa, configurando una virtualización personalizada de Visagi. Gracias por su interés en Visagi, la solución preferida por los expertos en BPM.